Y seguimos con su psicología y su teoría del conocimiento que he decidido meter en este mismo apartado puesto que ambas están relacionadas, es decir, que de la concepción del ser humano que piensa Aristóteles se deriva también su teoría del conocimiento. Hablar del ser humano para Aristóteles implica hablar de cómo conoce el ser humano también. Recordad que este tema del conocimiento, que incluiría también su apartado de psicología, tendría que ir relacionado en la pregunta del abogado correspondiente a explique usted la teoría de la realidad y del conocimiento en un autor de la época antigua. Y entonces, si escogéis a Aristóteles, tendríais que hablar también de psicología, teoría del conocimiento y añadirlo al tema de la realidad. El tema de la realidad implica hablar de la física e implica hablar de la metafísica también. Vamos con su psicología, su antropología o su teoría del alma. Ya sabemos que Aristóteles es de los primeros filósofos que escribe tratados sobre las cosas sobre las que va a reflexionar, o por lo menos los escritos que de él conservamos van en esta línea todos. En este tratado del alma o de ánima es donde señala que hay una distinción fundamental en la naturaleza, en los seres vivos, que nos permite distinguir un ser vivo de un ser que no es vivo, de un ser inanimado. Y esto es el alma. Los seres vivos, dice Aristóteles, se caracterizan por tener dentro de sí un principio vital, aquello que hace que se mueva ese ser vivo. Los seres inanimados no tienen su causa del movimiento dentro de ellos, sino que la tienen fuera de ellos. Bien, sabiendo esto, podemos decir que para Aristóteles, entonces, la vida consiste en un automovimiento. Es la capacidad de moverse y obrar por sí mismo. Así que el principio de la vida, para Aristóteles, es el alma, la psique. De modo que es lo mismo decir seres vivos que decir seres animados, puesto que el alma es ese principio vital. El alma, según dice en su obra, es aquello por lo que vivimos, sentimos y entendemos. Es decir, el alma es un principio vital, es una función del cuerpo, y es, en cuanto que es también forma sustancial, la raíz de todas las operaciones vitales de un ser vivo. Luego, una sustancia lo es porque tiene alma, es decir, porque tiene en sí un principio de movimiento. El alma, para Aristóteles, es única en cada viviente, pero tiene diversas funciones. Aquí hay una diferencia ya con la teoría del alma de Platón, porque para Platón el alma también era única, pero tenía tres partes. En Aristóteles no se habla de partes, se habla de funciones, porque el alma es un principio vital, una función del cuerpo. Entonces él describe cuáles son esas funciones propias del alma. Descubre que hay tres tipos de funciones que corresponden a tres tipos de alma en diferentes seres vivos. Está, por un lado, el alma vegetativa, la propia de las plantas, la de los vegetales. Es un principio de movimiento que les permite nutrirse, alimentarse, les permite crecer, les permite reproducirse, pero no les permite moverse en el sentido de trasladarse a otro sitio. A este tipo de alma que produce este tipo de movimientos específicos de nutrición, crecimiento y reproducción, es a lo que llama alma vegetativa. Por encima del alma vegetativa hay un alma que es más perfecta, digamos, que es el alma sensitiva. Esta ya no es propia de los vegetales, sino que es propia de los animales. Los animales se caracterizan por tener un alma con las características del alma vegetativa, pero a la que añaden una nueva característica. Es decir, además de cumplir las funciones anteriores, es además esta alma sensitiva el principio del conocimiento sensitivo. Es decir, el principio de los apetitos también. Y es la que permite la facultad locomotriz, la que permite a una sustancia trasladarse de un lugar a otro. La más perfecta de las tres es el alma racional, que es la propia de los seres humanos y que incluye las funciones
del alma vegetal, la de las plantas, la de los animales y añade nuevas funciones. Además de cumplir con todo lo anterior, decimos es principio de conocimiento racional, intelectivo, que a su vez también lleva aparejado el tema de la voluntad. Es decir, es porque el ser humano tiene un alma de tipo racional, por lo que es libre, por lo que tiene actos de su voluntad que podemos decir que son libres. Como para Platón, el ser humano también es un compuesto de alma y cuerpo. Lo que sucede es que, al contrario que en Platón, esta unión no es una unión accidental, no es una unión pasajera, sino que cuando se unen alma y cuerpo, materia y forma, lo hacen para formar una sustancia. Al alma entonces Aristóteles no la considera inmortal, sino corruptible. Cuando el cuerpo muere, el alma también desaparece, porque cuando el cuerpo muere, ya no estamos ante una sustancia. Al alma, decimos, no la considera inmortal, sino corruptible, como el cuerpo, pero lo que sí que es inmortal es una parte de ese alma racional, que es a lo que él denomina entendimiento agente, que es, digamos, el producto resultante de esa unión entre cuerpo y alma, o materia y forma en el caso de los seres humanos. Bien, teniendo en cuenta cuál es su idea sobre el alma y lo que nos da ya una idea de cómo concibe al ser humano Aristóteles, estamos en disposición de poder adentrarnos en dos de esas facultades, que es el nivel sensitivo y el nivel racional. Es decir, la parte vegetativa, el alma vegetativa, es la que estudia él en sus tratados biológicos naturalistas. Y sin embargo, aquí, en Del alma, es donde analiza la posibilidad de conocer, primero mediante los sentidos y después mediante el intelecto, el conocimiento inteligible, la ciencia, la episteme. Lo que hace entonces es analizar la sensación y el intelecto, es decir, las posibilidades que tiene el ser humano de conocer a nivel sensitivo o a nivel intelectivo. Por eso hay que primero distinguir entre esos dos niveles. Hay un nivel sensitivo del conocimiento y otro intelectual. El nivel sensitivo está organizado a su vez en dos potencias o facultades: la facultad cognoscitiva sensible y la facultad apetitiva, junto con la facultad locomotriz. Bien, este nivel sensitivo entonces lo compone la facultad cognoscitiva sensible, que es la que el hombre tiene en común con el resto de los animales, es decir, los sentidos. Nos produce un conocimiento que no es de tipo científico, porque nos viene a través de las sensaciones, de la experimentación, de la aísthesis, es el término griego. Aristóteles, por lo que se pregunta, es por lo que pasa cuando sentimos, qué es lo que sucede cuando sentimos. Y lo que sucede, según él, es que la potencia se actualiza, dice. Cuando sentimos es que la posibilidad, por ejemplo, de ser rojo se ha actualizado y se convierte en rojo. Y es entonces cuando nosotros, mediante nuestros sentidos, captamos la sensación de rojo. Pero lo importante de la teoría de Aristóteles es que, al contrario que su maestro Platón, Aristóteles es empirista, no es idealista. Considera que el conocimiento parte de los sentidos, es decir, que el conocimiento comienza en los sentidos que conocen las cosas particulares. Luego de ahí nos dirigiremos a las cosas universales, pero lo primero que conocemos es la particularidad. Sostiene Aristóteles que hay 5 sentidos, divididos en 2 grupos. Uno serían los sentidos externos, que son los que conocemos normalmente nosotros a lo que llamamos sentidos, es decir, los que nos proporcionan las sensaciones de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero también hay otro tipo de sentidos a los que llama internos, que estos son los que nos permiten discernir a qué sentidos deben corresponder determinadas percepciones que podrían captarse por varios
sentidos externos. Estas percepciones son, por ejemplo, el movimiento y la figura. Es cierto que el movimiento lo podemos captar no solo con la vista, sino también con el oído. ¿Cómo hace entonces el intelecto, la facultad cognoscitiva sensible, para organizar esas sensaciones y atribuir cada sensación a su facultad concreta? Pues esto es en lo que consiste los sentidos internos. Y estos sentidos internos que nos permiten clasificar y unificar las sensaciones son varios. Son en concreto 4. Son las 4 herramientas que funcionan a la hora de poner en marcha nuestro conocimiento sensitivo. Estamos hablando del sentido común, de la imaginación, la memoria y una facultad a la que él llama la facultad estimativa. El sentido común no es otra cosa que aquel sentido que nos ayuda a discernir entre diversas sensaciones y las agrupa formando una imagen de ese objeto que es el que queremos conocer. Es decir, tomando conciencia de lo que nos hace sentir ese objeto, las sensaciones que nos provoca. Después entra en juego la imaginación. La imaginación lo que hace es conservar y reproducir esas sensaciones recibidas a través de los sentidos externos, conformando figuras. Esas imágenes o figuras son las que almacena nuestra memoria, el cuarto elemento, el cuarto sentido interno. La memoria evoca y localiza esas imágenes en un momento del pasado, y eso es lo que nos proporciona recordar y poder hablar con sentido de las cosas, puesto que tenemos memoria. Y en cuarto lugar hay otra facultad, otro sentido interno, que es el que llama él la facultad estimativa, que es la que nos permite conocer sin ningún tipo de experiencia, es decir, de manera intuitiva, lo que nos conviene o lo que es dañoso para nosotros. Decimos, esta es la facultad la más importante de este nivel sensitivo del conocimiento, de este conocimiento de tipo sensible. A la facultad cognoscitiva le acompañan, como hemos dicho, la facultad apetitiva, es decir, la capacidad de tender al bien sensible, es decir, la capacidad de buscar el placer, y también la capacidad de huir del mal sensible, es decir, la capacidad de huir del dolor. Los apetitos se dirigen siempre a satisfacer placeres y a evitar dolores. Y por último, la facultad locomotriz. La capacidad locomotriz es la capacidad para desplazarse o para tomar lo conocido en un ejercicio de desplazamiento, lo conocido o apetecido por los sentidos. Bien, y en el nivel intelectivo encontramos a su vez otras 2 fuerzas, potencias o facultades. La facultad cognoscitiva intelectual y la facultad apetitiva, que es la voluntad, que ya habíamos hablado de ello. Bien, este nivel intelectivo está caracterizado por ser el que nos proporciona el conocimiento, la ciencia, el conocimiento de tipo universal y necesario, que es en lo que sabemos que reside la ciencia. Reside entonces en el nous, en el entendimiento, en la mente, y es, dice Aristóteles, una capacidad exclusivamente humana. Todos los seres humanos cuentan con esta facultad cognoscitiva de tipo intelectual. El conocimiento, como sabemos, es el conocimiento de lo universal y es el conocimiento de las formas sustanciales. Esto es lo que nos proporciona esta facultad cognoscitiva intelectual, el conocimiento de las formas sustanciales que constituyen las especies. También el de ciertas verdades, que son las que constituyen los principios fundamentales de las ciencias, que los vimos, que eran el principio de no contradicción, el del tercio excluso, etc. Aquí Aristóteles también se hace otra pregunta, se pregunta, ¿cómo funciona entonces el entendimiento? ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Cuál es ese proceso? Y lo primero que hace es otra distinción. En el entendimiento hay que distinguir 2 partes, el entendimiento paciente y el entendimiento agente. El entendimiento paciente, dice, es pasivo. Este simplemente se limita a conocer o
ser afectado, digamos, por los universales, por las formas, por la forma sustancial o por los principios, pero sin poner nada de sí. Este entendimiento paciente de por sí, dice, es pasivo porque si no fuera porque existe otro entendimiento, el entendimiento agente, que es el activo, no serviría para nada. No serviría para nada tener un entendimiento paciente porque no habría nada que universalizar, digamos. El entendimiento agente es el que hace el trabajo, es el que se pone a trabajar de verdad y es el puro pensamiento, según Aristóteles. Es ese pensamiento que no es pensamiento de nada, que solo se piensa a sí mismo, no es un pensamiento de nada concreto, porque si fuera un pensamiento de algo concreto, entonces ya no movería solo a este entendimiento agente, sino que movería también al entendimiento paciente, dice él. Este entendimiento agente, lo vimos, es la parte del alma que es la única que sobrevive a la muerte del cuerpo, es la única que es inmortal. ¿Por qué? Porque no se mezcla con nada material, porque no hay en ella ningún componente de tipo material, sino que está separado de la materia, porque es solo y exclusivamente pensamiento. Este entendimiento agente ha sido objeto de investigaciones durante toda la historia de la filosofía, y lo cierto es que las explicaciones que da Aristóteles, igual que es muy claro en algunas cosas, en algunas cuestiones como estas, no sé, juzgarlo vosotros por vosotros mismos. Por un lado, hay en el alma un intelecto que tiene la potencialidad de ser todos los objetos, entendimiento paciente. Por otro, el intelecto que todo lo produce, entendimiento agente, como si fuera semejante a la luz, pues en cierto aspecto, la luz hace en acto los colores que están en potencia. Es decir, que esta comparación con la luz puede darnos alguna pista para comprender lo que Aristóteles nos está queriendo decir, porque la luz entonces sirve para diferenciar esos dos intelectos. Así como los colores, dice, no existen si no existiese la luz, es decir, no serían visibles, no estarían a la vista si no pudiéramos verlos por la incidencia de la luz, así las formas inteligibles, que están contenidas en esas imágenes sensibles, permanecerían entonces en su estado potencial, no se actualizarían nunca. El intelecto, en potencia, no podría a su vez captarlas en acto si no hubiese algo como una luz inteligible que permitiera al intelecto extraer ese inteligible y que éste sea entendido en acto. Bien, la segunda de las facultades o potencias es la facultad apetitiva, la voluntad. Es la facultad de apetecer lo previamente conocido por el entendimiento. Es decir, la facultad apetitiva, la voluntad, es iluminada por el entendimiento, en la búsqueda de bienes que trascienden lo sensible ya. Dedica poco espacio en su estudio sobre el alma a hablar de la voluntad. Lo cierto es que donde realmente habla de la voluntad será después, cuando hable de la ética, en la ética a Nicómaco, cuando intenta dar razón de la responsabilidad moral que tiene el individuo. En resumen, vamos a hacer un resumen de lo que es esta teoría del conocimiento, de lo que podemos decir de Aristóteles. En resumen, decimos que el conocimiento es entonces un proceso por el cual pasamos de un conocimiento de tipo sensible a un conocimiento de tipo intelectual. Y a este proceso es a lo que le llamamos el proceso de abstracción. Consiste en abstraer. Y sigue los siguientes pasos. Los tenéis aquí muy bien en este cuadro indicados. Los pasos son que, en primer lugar, nuestros órganos sensoriales captan los aspectos sensibles del objeto. Imaginemos, por ejemplo, una manzana. El sentido común se encarga de coordinar los datos que nos proporcionan los sentidos, y esto garantiza una percepción unitaria del objeto, que lo veamos como una manzana. La imaginación elabora, a su vez, una imagen de ese objeto, y es la memoria la que conserva esa imagen. El entendimiento agente después abstrae la imagen o forma universal, y el entendimiento paciente conoce ese universal
y lo aplica a todos los individuos de una misma clase. Con esto, con la descripción de los dos niveles del conocimiento en Aristóteles, el nivel sensitivo y el nivel intelectivo, teniendo en cuenta previamente su concepción del alma, la concepción que tiene del ser humano, nos quedaría completar el problema del conocimiento con esa clasificación de las ciencias que vimos en la visión de conjunto. Así que en este momento, en este punto, yo a lo que os remito es a que volváis a la visión de conjunto y reviséis aquella clasificación de las ciencias, porque a la hora de hacer un examen sobre Aristóteles en el que vayamos a hablar de la teoría del conocimiento, la realidad, pues tendríamos que recurrir en último lugar o en primer lugar, depende de cómo lo estructuréis, a esa clasificación de las ciencias. Así que os dejo que reviséis de nuevo el aparato de visión de conjunto, que pongáis en orden esa clasificación de las ciencias en el apartado de la teoría del conocimiento, y lo siguiente es ponernos ya con la ética.